Dios me le bendiga, mis hermanos, amigos, jóvenes, donde quiera que se encuentren, la paz de Dios esté con ustedes. Les quiero decir que la vida del cristiano o la vida de aquella persona seguidora de Cristo, que es lo que simboliza ser cristiano, va más allá de un camino de color de rosa. Quizás a ti te han pintado, querido amigo, que apenas estás conociendo de la palabra, que apenas estás empezando con este camino cristiano, te han dicho que no vas a tener problemas. Pero esto es una mentira. Esa es una mentira. Porque los que me ven y los que tienen años en el camino del Señor, en el evangelismo, predicando la palabra de Dios, en el trabajo del servicio a Dios, en aquellos que tienen años siendo adventistas del séptimo día, no es cosa fácil. No es algo de que no vas a tener problema. No es algo de que no te van a criticar, no es algo de que en la iglesia no va a haber el chismoso, no es algo de que en la iglesia no va a existir que te juzguen. Eso va a existir. Y la pregunta tuya, que quizás no conoces mucho de la palabra, dirás, ¿pero por qué? Si ahí debería estar la presencia de Dios. Pero te quiero decir que Satanás ha ideado un plan para que tú y yo podamos desistir del camino que hemos tomado. Para que tú y yo dejemos de creer de que existe un Dios. Para que tú y yo, como adventistas del séptimo día, dejemos de creer de que Cristo viene. Y es preocupante porque hay hermanos de años en la iglesia dirigiendo actividades que están dudando de que Cristo va a venir. Pero que no ocurra eso en tu vida, querido amigo, querido hermano. No puede ocurrir eso. Nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros pensábamos. Yo sé que no es fácil. Y allí en Mateo vamos a leer un texto bíblico que vamos a encontrar algo muy interesante acerca de qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa después que tú le entregas la vida al Señor. Yo no quiero que después de esto agarres miedo, no. Más bien, agarres esperanza, te aferres a Cristo Jesús. Primero vamos a analizar, o en este caso te voy a dar a entender de que el pecado trae enfermedades, que el pecado trae divorcio, el pecado trae todo lo malo que puedan existir en este mundo, lo trae el pecado. Así que la culpa no la tiene Dios. La culpa la tiene la persona que toma la decisión por el pecado. Por eso es que el Señor siempre nos ayuda y nos guía por medio de su Espíritu Santo y nos motiva que podamos elegir el camino, la verdad y la vida, que es Él. El problema es que nosotros, ¿verdad?, queremos seguir luchando con nuestra propia fuerza, queremos seguir caminando un camino que no tiene forma, que está totalmente torcido, porque no queremos dejarnos guiar por Dios. Pero allí en Génesis, el capítulo número 2 y el capítulo número 3 nos relata cómo el Señor creó al ser humano, nos relata cómo el pecado ingresa acá al ser humano, en este caso al planeta Tierra, porque el Señor había hecho todo y la Biblia dice que todo era bueno en gran manera. En gran manera, todo bueno, no había absolutamente ningún error. El problema fue que nosotros caímos en la garra del enemigo cuando Eva se dejó, en este caso, engañar, se dejó persuadir. Sí, así, creo que suena mucho mejor así. Persuadir. Porque a veces un engaño es que tú no sepas, pero le quiero dar una noticia, queridos amigos. Eva sabía, se le había dado una orden a ella de que no se alejara de su marido, que se mantuviera allí calientica, pero ella dice que cuando vio el fruto, lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría, quería saber más que Dios y lamentablemente cayó en la garra del enemigo, persuadió Satanás a la mujer y permitió que el pecado entrara a la humanidad y Adán le hizo caso
a su mujer que en vez que a Dios. Conocemos todo ese parámetro. Lo que quiero decirles es que cuando nosotros le dimos oportunidad a Satanás entrar en nuestra vida, no había salvación para el ser humano. No la había. Así que el Señor ideó un plan de salvación. El Señor tuvo que venir y decir, mire, tendré que hacer algo. Tendré que entregar mi único hijo por amor al ser humano, porque alguien tiene que morir por los pecados de ellos. Y conocemos la historia. Murió Jesucristo por ti y por mí. Ahora, ¿por qué te hago toda esta introducción y toda esta enseñanza? Por lo siguiente, no teníamos oportunidad. Y entonces toda persona que acepta a Cristo la tiene que aceptar con un acto de fe. Ese acto de fe es el bautismo. El bautismo simboliza la muerte, o en este caso también la aceptación de Cristo en la cruz. Quiere decir que cuando tú te bautizas, estás aceptando la muerte de Cristo en tu vida. Alguien está muriendo por ti. Tus pecados están siendo justificados. El problema es que cuando tú no te bautizas y no aceptas a Jesucristo, no aceptas su muerte, nadie ha justificado tus pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y hablando ahora la parte del bautismo, quiero llegar al punto esencial, que lo encontramos allí en Mateo, el capítulo número 3. Mateo capítulo 3, busquen su Biblia. Si no tiene Biblia, téngalo allí pendiente, ¿verdad? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, comente. Recuerde darle like al video, compartirlo con sus seres queridos que quizás todavía no saben mucho de la palabra. Y quizás un recién llegado a la iglesia, una persona que le entregó la vida al Señor recientemente, necesita escuchar esto. Porque voy a ser lo más sincero posible acá, conforme a la Escritura, por supuesto. Capítulo 3 de Mateo, el verso número 13 en adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Ocurrió el bautismo de Jesús. Verso número 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. El bautismo simboliza el perdón de los pecados, ¿verdad que sí? La limpieza de los pecados. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús se bautiza? Porque Jesús necesitaba darnos ejemplo. Y el bautismo de Jesús no es el bautismo por aspersión, que vinieron y lo agarraron de pequeño. No, ya aquí Jesús, ¿cuántos años tenías? ¿Sabían cuántos años tenía Jesús allí? Averígüelo, lo dejo de tarea. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Y Jesús no dejó ejemplo. Entonces, ¿de dónde saca la gente de que hay que bautizarse desde muy temprano, o en este caso, desde muy bebé? No, usted tiene la capacidad de elección a partir de 7 años, 8 años. El niño ya puede tomar decisiones porque sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ay, que no saben. Claro que sí saben, no van a venir con rodeo. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dice versículo 14, el capítulo 3 de Mateo. Dice lo siguiente, y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15, pero Jesús respondió, permítelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. Como podemos ver, allí vino Juan el Bautista, bautizó a Jesús. Jesús se bautiza, pero en el momento que él se bautiza, los cielos se abren. Ese es un espectáculo maravilloso. Si usted no lo ha leído, ahí lo encontramos. Dice que tan pronto como Jesús, versículo 16, Jesús fue bautizado, subió del agua, quiere decir que fue por inmersión, completamente sumergido, como lo hizo usted, como lo hice yo. Dice que después de esto descendió una paloma del cielo que se puso sobre él. Después que el cielo se abrió, descendió una paloma, se puso sobre él. Y una voz del cielo que dijo, versículo 17, este es mi hijo amado en quien me complazco. Maravilloso esta escena. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, y a donde yo quiero llegar, es que después que usted se bautiza, después que Jesús se bautizó, ¿qué fue lo que ocurrió después? Porque la gente no te cuenta, querido amigo, qué es lo que va a pasar con tu vida después que tú le entregues la vida al Señor.
mientras estés en este mundo. Yo no estoy queriendo decir de que el Señor no te va a ayudar. No estoy queriendo decir que el Señor no va a estar ahí para pelear contigo. No estoy queriendo decir de que el Señor no puede cumplir tus deseos, no puede hacer el milagro que tanto tú has deseado. No estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir que el camino cristiano tampoco es que tú andes siempre feliz porque tú eres cristiano y nada te va a pasar. No, te puedes enfermar igual. Te puede ocurrir un accidente. Puede pasar algo en tu vida. El camino cristiano no es un color de rosa, no es color de rosa. Hoy en la iglesia a los 8 años hubo un tiempo donde este servidor se apartó. Esa es otra historia después que le contaré. Pero les quiero decir que el camino cristiano no es fácil. Es un sub y baja. A veces estás abajo, estás desanimado, te va a dar flojera leer la Biblia, te va a dar flojera orar. Pero todo está en que te conectes nuevamente con la fuente de vida diariamente para que tengas energía, para que sigas nuevamente. Querido amigo que está comenzando, se trata de eso. Por eso es que después de esto, después del bautizo de Jesús, viene el capítulo 4 de Mateo. Cuando Jesús, vea lo que dice el versículo 1. Vamos a leerlo, capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Entonces Jesús, guiado por el Espíritu, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel, o en este caso sí, el pueblo de Israel, estaba esclavizado, o cuando Dios libera al pueblo de Israel de los malos, de las manos de los egipcios, ¿se acuerdan? De las manos de los egipcios, el Señor lo libera. Y después que el Señor lo libera, ¿hacia dónde los lleva? Usted ha estudiado hacia dónde los lleva. La gente cree que todo es color de rosa. El camino cristiano, el camino de Dios. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es el que te lleva a la salvación. Y cuando hablamos de angosto es que cabe uno nada más. Por eso es que se trata de la individualidad, que hablamos de que la salvación es individual, cabe uno, pero andamos diciendo de que ese camino en cualquier momento te vas a sentir solo, te vas a sentir agobiado, te vas a sentir... Pero ahí está Dios luchando contigo. En cambio el camino ancho es aquel camino que no tiene preocupaciones, bueno, vive tu vida, no importa, de algo te vas a morir, eso es lo que le dice la gente. Y no sacan tiempo para Dios. Y entonces acá dice que el Espíritu fue al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Después de que uno se bautiza, comienzan las situaciones de tentaciones. Si tú eres recién bautizado, tú me vas a entender. Porque te apuesto que ya has vivido esa experiencia. Del viejo hombre que está atrás, que viene con costumbres, con fiestas, con vicios. Te pregunto, a ti que estás recién bautizado, a ti que te ha tocado, ¿has tenido tentaciones de volver atrás? ¿Sí o no? Está la tentación. Y el enemigo empieza a tentarnos cuando está en este camino. La gente piensa que el enemigo no lo va a tentar. No, el enemigo quiere que tú desistas. Y después que Satanás lo tentó, porque en este caso las tentaciones de Satanás no son cualquier tentaciones. La primera, verificada en el capítulo 4 de Mateo, el verso número 2, vea lo que dice. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Ayunaba. Y después tuvo hambre porque era humano, 100% humano. Pero el verso número 3 dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, ¿será que Satanás sabía que Jesús tenía hambre? ¿Será que sabía? Vea lo que le dijo. Se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Será que Satanás sabe cuál es tu necesidad? ¿Será que Satanás sabe qué es lo que tú necesitas ahorita? ¿Será que él no va a buscar la manera de ofrecértelo para que tú doblegues tu fe? Claro que sí, pero tengamos cuidado. Tenga cuidado con eso, porque no todo lo que brilla es oro. Las bendiciones de Dios permanecen para siempre. Las bendiciones de Dios no van a dañar tu vida. Las bendiciones de Dios no van a dañar tu matrimonio. Las bendiciones de Dios no van a dañar tu vida espiritual.
tienes que medir eso cuando llegue una supuesta bendición de Dios. Ay, es que Dios me bendijo. ¿Y qué pasó? No me ofrecieron el trabajo que tanto yo deseaba. ¿Y cuándo vas a trabajar? El sábado, el día santo del Señor. Ay, familia, tenga cuidado con eso. No viene de Dios, pero por la necesidad, como dice por allí, la necesidad tiene cara de ¿qué? Pónganlo en los comentarios. Y vea lo que sigue diciendo. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero a veces uno se pone a ver y uno dice, pero ¿cómo es Jesús? Bueno, era Jesús, no, pero era hombre, tenía hambre. Pero Jesús doblegó su hambre, doblegó su parte carnal, porque ya su vida espiritual estaba a lo alto. ¿Por qué? Porque venía de ayunar durante 40 días. Venía de ayunar. El problema es que nosotros queremos vencer las tentaciones sin ayuno, sin oración, sin lectura de la Biblia. Cuando tengas la tentación, vas a caer. Estudia, ayuna, para que cuando vengan las tentaciones no caigas. Se trata de esto, familia. Por eso el camino cristiano, muchos caen, muchos se desaniman, muchos se van, porque no sacan tiempo para orar, no sacan tiempo para ayunar y aún así quieren vencer una lucha contra el diablo. Si él se me atraviesa, yo lo venzo. No, familia. Ore. Dice la historia de Jesús. Jesús oraba para no tener que orar. Nosotros oramos cuando tenemos la necesidad de orar. Pero les quiero decir algo. Tenemos que aprender a orar para no tener que orar. ¿Cómo es eso? Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, simplemente dijo, Señor, gracias por haberme oído. Y lo dijo Jesús, por la gente que me ve. No porque yo lo esté dudando. Y después le dijo, Lázaro, sal fuera. No, Jesús en ese momento, Señor, dame la fuerza, dame el poder para sacar a Lázaro. No, ya estaba fortalecido, tenía una conexión con su Padre, porque oraba para no tener que orar. Tenemos que entender eso si estamos en el camino cristiano. Después de esto, el versículo número 4 dice, pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el alero del templo. Porque Satanás no simplemente va a atacar, amigo que me está viendo, tu necesidad o tu debilidad, también te va a atacar con tu conocimiento. Hay que leer. Ahorita está atacando a la iglesia y en muchos lugares con conocimiento. Y empezamos con debate, mira que aquello, entonces muchos quieren creer en Dios de esta manera, otros quieren creer en Dios de esta manera, pero ¿qué dice su palabra? Si me vas a decir algo, dímelo con un escrito está, pero no lo saque del contexto, porque agarran el texto y se olvidan del contexto. No, tenemos que estudiar bien. No, que usted se vuelve, no, hermano. Necesitamos entender que el Señor viene a buscarse a sí mismo un carácter puro, un carácter santo, y todo comienza desde la casa. El versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el alero del templo y le dijo, versículo 6, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. Como podemos ver, Satanás también le jugó vivo y dice, te está sacando un escrito, también lo voy a hacer. Tengamos cuidado, familia. Tengamos cuidado. Y después vino el Señor Jesucristo y versículo 7 respondió, también está escrito, no tentarás el nombre del Señor tu Dios. No tentarás el nombre del Señor tu Dios. Después de esto, nuevamente, versículo 8, el diablo lo llevó a un monte, le mostró todos los reinos, su gloria, porque ya vio que ya no podía, ya se rebeló y le dijo, mira, soy yo, te voy a mostrar todo esto, te doy todo esto. Tú sabes quién soy yo, te voy a dar todo esto, pero si me adoras. Versículo 9 le dijo, todo esto te postrarás y si me adoras. Versículo 9 le dice Satanás a Jesús. Versículo 10, entonces Jesús respondió, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Hay mucha gente que se deja engañar por Satanás. En este camino cristiano, estoy hablando porque la tentación de Jesús vino después que se bautiza. Familia, no vas a tener tentación mientras usted esté en el mundo porque Satanás te tiene atrapado. Pero cuando usted decide empezar a emprender este camino que te lleva a la salvación, te va a empezar a poner de que beber
los fines de semana es lo mejor del mundo. Te va a empezar a tentar con las cosas que antes no te gustaba, ahora te fascinan. Yo no sé, y yo sé que aquí hay mucha gente que me está viendo que alguna vez le ha pasado y que se ha sentido identificado. Familia, es el tiempo de decirle al mundo que el camino cristiano no es fácil, pero es el mejor camino que nos conduce a la salvación y que Cristo Jesús está luchando por nosotros y que Cristo Jesús puede luchar por ti. Sí lo puede hacer, pero todo depende de ti. Por eso allí encontramos un texto bíblico que me fascina este texto bíblico y yo quiero regalártelo. Allí en Juan capítulo número 16, el verso número 33. Y el Señor hablaba acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, acerca de las tentaciones, acerca de lo que Satanás te ofrece, acerca de cómo Él te tiene atrapado y a veces sientes que no puedes salir. Allí en el capítulo 16 de Juan, el verso número 33, vea lo que dice. Estas cosas les he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más el Señor te dice que el camino cristiano no es fácil, seguirlo a Él no es fácil, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, yo he vencido la enfermedad que estás pasando, yo he vencido la preocupación que estás viviendo, pero necesitas andar en mi camino para yo poder luchar por ti. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría emprender este viaje con rumbo al reino de los cielos? Todo indica que Cristo viene. El camino cristiano no es fácil, lo entiendo, yo lo sé, porque muchos no quieren compromiso, lo estoy viviendo, experimentando. Pero ese es el mejor camino. Ese es el mejor camino. Porque en este camino, cuando tú oras, en este camino, cuando tú lees, en este camino, cuando tú haces conforme a lo que está en la palabra del Señor, las bendiciones van a ser abundantes. No lo digo para que te vengas a este camino, lo digo porque lo he experimentado. He visto las bendiciones de Dios por muchos años en mi vida. Me he sentido ahogado, atrapado y el Señor me ha levantado. Así que si tú sientes que has caído, es el tiempo de que te levantes. Si sientes que que ya no puedes más, es el tiempo de que te animes. Ora nuevamente, pero lucha por tu salvación. No permitas que Satanás arrebate la corona de vida. Tu corona de vida que ya el Señor te otorgó. Te recuerdo, te seguimos hablando claro. Dale like al video, comprométete con el Señor. Ayúdanos a difundir este mensaje, porque muchos están en la ignorancia. Que el Señor te bendiga y nos vemos para otra oportunidad.